¿Qué tal, jóvenes? Muy buen día. En esta nueva sesión de nuestro curso de Excel estaremos viendo algunos estadísticos descriptivos de un conjunto de datos numéricos. Vamos a estar trabajando con lo que es el obtener el total o la suma de algunos datos, el promedio, la media, mediana, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Esto porque luego suele ser importante, hablando en cuestiones de laborales, pues obtener esta información de un conjunto de datos. Y vamos a ver cómo lo podemos obtener a través de fórmulas y a través del análisis de datos, que es una herramienta muy útil que en futuras sesiones también estaremos utilizando. Muy bien, el conjunto de datos que vamos a estar trabajando el día de hoy o en esta sesión es que tenemos, digamos, las ventas de 5 vendedores dentro de la empresa en 30 días o lo que sería un mes. Muy bien, pues lo primero que vamos a hacer es obtener el total de ventas de los vendedores. Una forma muy sencilla o la más básica sería pues usando la fórmula de sumar. Vamos a sumar pues las ventas que tuvieron durante estos 30 días cada uno de ellos. Para eso aquí tenemos lo que serían las fórmulas tanto en español como en inglés, en el caso de que su Excel esté en inglés. Bien, por ejemplo, para obtener el total de ventas de este mes del vendedor uno, pues nada más con que le pongan igual, suma, abrir paréntesis, recuerden, y seleccionan todos los datos del vendedor. Recuerden que pueden colocar su cursor en el primero, con las teclas de Control y Shift y la flechita hacia arriba, pues seleccionan todo. Nada más que aguas, se les va hasta el texto de vendedor uno, nada más bájenlo, un, un renglón en la selección y cierran el paréntesis. Y listo, pues dando Enter ya obtuvieron la suma o el total que vendió este vendedor número uno. Esa sería una forma más básica, que es usando la fórmula de igual suma igual sum. Ahora bien, vamos a borrarlo, lo voy a borrar. Vamos a seleccionar todos los datos del vendedor uno, ya saben, con Control Shift. En inicio tenemos este botón aquí que está en edición, que es sigma mayúscula, que es el de suma o que luego también le llaman al autosuma. Si le dan clic aquí y lo que va a hacer es sumarles las celdas que tenían en su selección. Y nuevamente pues nos coloca ahí la suma donde teníamos o justo abajo de la selección que teníamos. Ahora bien, una forma también muy sencilla de obtener este valor con el teclado, vamos a borrar aquí. De hecho aquí se los dice, vamos aquí a inicio nuevamente. Si se fijan al colocar su cursor en sigma dice suma alt más el signo de igual. Entonces vamos a presionar alt y el signo de igual. Aquí como nota, si están trabajando con laptop, con computadora portátil, a lo mejor el signo de igual no lo tienen en una tecla como tal, sino que tienen que presionar Shift y luego a lo mejor donde está ahí el signo del igual. Entonces, para hacer esto, van a presionar Alt, Shift y el botón donde se encuentre el igual. En mi caso yo lo tengo aquí en el 0, aquí es diferente, ¿verdad? Entonces, si nos colocamos en esta parte y presiono, bueno, en esta celda justo abajo del total de los datos del vendedor uno, presionamos el Alt, en mi caso Shift y el igual, y listo. Si se fijan, nos dice suma de los datos del vendedor uno. Entonces es una forma muy sencilla también con teclado, Alt, igual, obtener lo que es la suma. Ahora bien, si queremos obtenerlo para todos los vendedores, pues ya con que tengamos, por ejemplo, la fórmula para uno de ellos, lo podemos arrastrar la fórmula hacia el lado derecho, es decir, colocan su cursor en la esquina inferior derecha, se hace negrito, la crucecita se hace negrita, y ahí sí, van seleccionándolo con el botón izquierdo del mouse, pues lo pueden arrastrar sin soltarlo hacia el lado derecho y habrán obtenido así ya la suma de cada uno de los otros vendedores. Ahora bien, hay otra forma todavía más sencilla que nos permite también sacar pues de forma rápida la suma por columnas. Voy a borrar esto que tenemos aquí. Lo que voy a tener que hacer aquí es voy a seleccionar todos los datos de los vendedores, desde el vendedor uno hasta el vendedor 5, en los 30 días y utilizamos nuestra forma ahorita que le hicimos con el teclado, Alt igual,
y nos coloca, si se fijan, las sumas en la parte inferior. Ya tenemos la suma de cada uno de los vendedores. Ahora digamos que nos interesaría también obtener la suma, vamos a ponerla aquí, suma, pero la suma de lo que sería por día. Es decir, cuánto se vendió en el día uno, incluyendo el vendedor uno, 2, 3, 4 y 5. Pues podríamos estar haciendo lo mismo, ¿no? Igual suma, seleccionar todos los datos del primer día, cerrar paréntesis, enter y pues copiar la fórmula. Aquí nos dice que estamos omitiendo un valor, que hay un pequeño error al omitir un valor porque tenemos aquí día uno y es numérico. Entonces como que no estamos seleccionando todo el renglón de lo que nos dice Excel. No hay ningún problema. Y lo copian hacia abajo, ¿no? Le dan doble clic y se les copia la fórmula. Claro que pues la llevo más allá, ¿no? Es una forma en la que ustedes también pueden obtener la suma, ¿no? O igual arrastrar hasta la celda en la que ustedes quieran obtener la suma. Ahora bien, vamos a quitar esto y vamos a obtenerlo. Lo que vamos a hacer es con el teclado. Vamos a obtener tanto la suma para todos los vendedores como por lo que sería por día. Entonces vamos a seleccionar todos los datos de los 5 vendedores y nos vamos a ir una columna y un renglón más allá. Es decir, vamos a abarcar la columna que dice suma, que está en blanco, y lo que es el renglón donde queremos la suma por los vendedores. Así quedaría nuestra selección. Entonces, ahora sí, Alt y el igual. Y si se fijan, nos va a colocar la suma por días. Aquí ya estaría. Fíjense, ahí está. Si seleccionamos cualquier otro día, se ve perfectamente. Y por columna, es decir, por vendedores. Y adicionalmente nos obtiene la suma de los 5 vendedores, que sería como la suma total, ¿no? De los 30 días, incluyendo los 5 vendedores. Es una forma muy sencilla de obtener las sumas, por ejemplo, al presionar el botón de Alt e igual. Vamos a quitar este pequeño triangulito que nos aparece ahí de error, omitir error, y supongamos que queremos resaltar cuáles fueron los días que tuvieron la mayor cantidad de ventas. Entonces, vamos a usar formato condicional. En lugar de irnos ahorita al botón de inicio y demás, le pueden dar clic derecho, por ejemplo, y buscar en los menús. Y aquí le ponemos condicional, o lo más cercano a la palabra, y ya nos aparece aquí formato condicional. Vamos a ponerle aquí reglas para valores superiores e inferiores y que queremos los 10 superiores. Vamos a decir que queremos los 5 días en los que hubo la mayor cantidad de ventas. Entonces le quitamos ahí que en lugar de que sean 10 superiores, van a ser 5. Y vamos a ponerle que el relleno sea con verde. Y de esta forma, pues ya estaremos resaltando esos 5 días en los que se presentó la mayor cantidad de ventas a lo largo del mes. Ahora vamos a presentar los 5 menores días o los días en donde hubo la menor cantidad de ventas. Con la selección de la columna, nuevamente clic derecho, le podemos dar condicional. Aquí ya nos aparece formato condicional. Reglas para valores superiores e inferiores y ahora van a ser 10 inferiores. En lugar de que nos presente los 10 inferiores, que sean 5. Y lo dejamos en rojo para que se note diferente. Y ahí tendríamos los 5 días en los que hubo la menor cantidad de ventas. Igual podríamos hacer algo similar si queremos que nos resalte, por ejemplo, quién fue el vendedor que tuvo la mayor cantidad de ventas y menor cantidad de ventas. Vamos a hacerlo de la forma como tradicional. Vamos a inicio, nos vamos a formato condicional, reglas para valores superiores e inferiores. Vamos a ponerle primero superiores, indicando que queremos que nos indique quién fue el vendedor que tuvo la mayor cantidad de ventas. Nada más le ponemos un 1 y que esté con verde. Y listo, vemos que el vendedor 2 es el que presentó la mayor cantidad de ventas en este mes. Nuevamente, inicio, formato condicional, reglas para valores superiores e inferiores y nos vamos a 10 inferiores. Aquí en este caso le ponemos un 1 porque lo que nos interesa es que nos resalte el que menor tuvo cantidad de ventas y aceptar. Y listo.
Es una forma de estar utilizando aquí también el formato condicional para resaltar algunos datos particulares. Bien, vamos ahora a obtener algunos estadísticos descriptivos de este conjunto de datos de las ventas de los vendedores. Vamos a obtener lo que es la media o el promedio, así como la mediana, la varianza, desviación y coeficiente de variación. La media viene siendo básicamente pues el promedio. Recuerden, tenemos la fórmula en español que es igual promedio. Entonces podemos hacer lo siguiente, igual promedio, como lo hemos hecho. Darle hacia arriba para seleccionar todos los datos del vendedor 1 y damos Enter y ya obtenemos el promedio del vendedor 1. Podemos arrastrar hacia el lado derecho hasta el vendedor 5 y tendríamos el promedio de ventas de cada uno de ellos. Si se fijan, aquí el detalle es que nos está dando decimales. Entonces, si no queremos tener tantos decimales, lo queremos dejar en números enteros, en inicio, tenemos aquí en el recuadro del número estos dos botoncitos. Uno de ellos nos permite aumentar la cantidad de decimales que presentamos y el otro nos permite ocultarlos. Como nota, esto únicamente los oculta, es decir, estas cifras, este 8874, realmente sigue siendo la cifra con decimales, solamente que ya no los presenta. Esto es por cuestión de presentación, pero lo podemos dejar así perfectamente, o sea, por cuestión de presentación que se vea únicamente en números enteros. Ahora bien, podemos, si gustan, vamos a quitarlo. Vamos a seleccionar los datos del vendedor 1 hasta el vendedor 5 en los 30 días. Vamos a ir a inicio y aquí donde tenemos sigma, que es para sumar, si le damos clic a la flechita hacia abajo, tenemos otras funciones que nos permite obtener de forma rápida, entre ellas, por ejemplo, el promedio. Le damos clic aquí en promedio y si se fijan, ya nos colocó el promedio o la media en el renglón en donde lo solicitamos. Si le damos doble clic, pues se dan cuenta que es el promedio del vendedor 1, por ejemplo. Entonces es otra forma también muy rápida de obtener el promedio. Si es que ustedes no gustan esta vez redactando la fórmula como tal. Ahora bien, pues vamos a obtener de forma manual y rápida pues lo que sería la mediana, la varianza y la desviación estándar. Bien, para estos estadísticos vamos a usar las fórmulas tal cual que se suelen utilizar en Excel. Aquí las tenemos en este costado, en español y en inglés. Entonces, para la mediana vamos a ponerle igual, mediana, abrimos paréntesis. Vamos a seleccionar todos los datos del vendedor 1, ya saben, con Control Shift y su flechita. Nada más aguas de que no se le seleccione la palabra vendedor 1. Cerramos paréntesis. Enter, ya estaría la mediana. Vamos por la varianza, que es var.s de muestra, punto S de muestra en inglés. La otra es punto P de la población, la varianza poblacional y es distinto. En este caso la muestral, seleccionamos nuevamente todos los datos. Y finalmente la desviación estándar. Su fórmula en este caso es desbest.m en español. En inglés aquí la tenemos. Y nuevamente seleccionamos los datos. Bien, aquí ya tendríamos, si se fijan, pues todo lo que serían nuestros tres estadísticos para el vendedor 1. Los seleccionamos y los podemos arrastrar hacia la derecha. Y listo. Tendríamos estos tres estadísticos, mediana, varianza, desviación estándar, para el vendedor 1 hasta el 5. Vamos a obtener otra medida de variabilidad o variación que se llama coeficiente de variación. Recuerden que lo que es la varianza, desviación estándar y coeficiente de variación, pues miden la variabilidad. En este caso sería la variabilidad que tienen en las ventas cada uno de estos 5 vendedores. El detalle es que la varianza nos lo está diciendo, si estos son pesos, pues serían pesos cuadráticos, lo cual pues no es nada fácil de interpretar y no son unidades lógicas. También tendríamos aquí la desviación estándar que están en las mismas unidades que la media o el promedio, que serían pesos como tal. Y finalmente el coeficiente de variación, que es el que vamos a obtener. No hay una fórmula directa de Excel de cómo obtenerlo, sino que hay que calcularlo con su fórmula típica, que vamos a ponerle igual. Y es la desviación estándar entre la media. Y listo. Ahí estaría. Como nota, aquí una disculpa, este se expresa en porcentaje. Vamos a
a ponerlo así, nos estaría dando 0.09. 46, si lo queremos en porcentaje en el botón de inicio, tenemos aquí el botoncito de porcentaje, le damos clic y nos lo expresa ya en porcentaje. Podemos solicitar más decimales, uno si gustan, 9.5%. Si queremos regresar a que lo exprese en proporción o en número con decimales, le damos clic aquí donde dice la palabra porcentaje, la flechita para abajo, número. Listo. Vamos a expresarlo en porcentaje porque es más fácil su comprensión y vamos a copiarlo hacia la derecha. Vamos a pedirle un decimal. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Esto nos dice la variabilidad que tienen sus ventas cada vendedor. Si se fijan en este caso, el vendedor 4 es el que tiene la menor variación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que este vendedor es más constante en sus ventas, tiende a vender lo mismo a lo largo de lo que sería los 30 días, en comparación, por ejemplo, con el vendedor 1 que tuvo la mayor variación de un 9.5%. Eso quiere decir que de repente tiene ventas un poco más altas, un poco más bajas en estos 30 días evaluados. Bien, pues ya estos suelen ser algunos estadísticos importantes que nos ayudan a representar cierto conjunto de datos, en este caso pues las ventas. Para cada uno de los vendedores, ¿sí? Pues conocemos su promedio de ventas, su total de ventas, su variabilidad y en dado caso pues lo que fue el total de las ventas diarias, ¿no? Entonces, pues bueno, es información bastante útil. En algunas ocasiones es muy bueno obtenerla. Ahora bien, vamos a ver una forma en la que es muy rápido obtener estos estadísticos, entre otros, de forma al alcance de algunos clics. Para eso necesitamos entrar al botón de datos, pestaña de datos, perdón. Y aquí a la extrema derecha debemos de tener habilitado un botoncito que se llama análisis de datos. En este caso no lo tengo yo habilitado, pero lo podemos habilitar. Es un complemento de Excel. Para habilitar dicho complemento vamos a tener que irnos a la pestaña de archivo. Aquí en archivo. Y aquí vamos a buscar el botoncito que diga opciones. Si no lo encuentran, lo más probable es que lo tengamos aquí donde tenemos el... Entonces, aquí en el botón de más, le damos clic y aparece el de opciones. Damos clic aquí en opciones y nos va a abrir esta ventanita. Esta ventanita del lado izquierdo tiene distintas opciones. Vamos a elegir la que dice complementos. En inglés dice add-ins. Le damos clic, nos abre o nos habilita esta sección del lado derecho y aquí donde dice administrar complementos de Excel le vamos a poner en ir. Y nos abre esta nueva ventanita. Por el momento únicamente vamos a habilitar la que se llama herramientas para análisis, que en inglés diría Analysis Toolpack. Le ponemos la palomita. En alguna otra sesión vamos a ver cómo funciona también Solver. Pero aquí al habilitar herramientas para análisis estamos habilitando lo que sería el complemento estadístico de Excel. Entonces le ponemos aceptar. Carga un momento y ahora sí en datos, en la pestaña de datos, si todo está bien con nuestro Excel, se nos habilita el botón de análisis de datos. Vamos a elegirlo. En esta ocasión, pues no es clase de estadística como tal, vamos a ver únicamente lo que nos sirve para obtener estos estadísticos. Pero aquí tenemos todo lo que hace con respecto a estadística Excel. Vamos a aumentar o darle para arriba, perdón, en esta barrita. Vamos a buscar la opción que dice estadística descriptiva. Vamos a ponerle aquí en aceptar. Y ahora sí nos dice cuál es el rango de entrada de los datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar desde el vendedor 1 hasta el 5, y vamos a seleccionar también todos los datos de cada uno de ellos. ¿Sí? Si se fijan, lo tenemos agrupado por columnas, es decir, por columna tenemos una variable o tenemos un vendedor diferente. Y como elegimos desde la palabra vendedor 1, 2, 3, 4, 5, vamos a colocarle la palomita aquí donde dice rótulos en la primera fila. Eso quiere decir, o le estamos diciendo a Excel, que la primera fila es el nombre de la variable, entonces no hay ningún valor numérico ahí. Y vamos a ponerle aquí que queremos el resumen de estadísticas. Ahora bien, ¿dónde nos va a poner los resultados? Puede ser en una hoja nueva, como dice aquí, o en esta misma hoja. Vamos a ponerle que sea en esta hoja, entonces el rango de salida
Y para ello vamos a seleccionar una celda, por ejemplo aquí, para que ocupe las celdas, o utilice las celdas a partir de la columna K hacia las siguientes columnas y los renglones hacia abajo. Y con eso, más que suficiente, aceptar. Y listo, si se fijan, ya nos da los estadísticos para cada uno de los 5 vendedores. Nos da la media, la mediana, en dado caso nos da la moda, la desviación estándar, la varianza, por ejemplo. Nos da la diferencia entre lo que sería el mínimo y el máximo, que es el rango. También nos da el mínimo, máximo, la suma y cuántos datos fueron. Entonces, de forma fácil y rápida podemos obtener estos estadísticos que nos ayudan a describir un conjunto de datos. Y pues si tenemos varios conjuntos, en este caso por los 5 vendedores, en el análisis de datos suele ser bastante útil. Bien, por el momento pues sería todo por esta sesión, que fue un poquito de estadística descriptiva, utilizar fórmulas, el análisis de datos, que es una herramienta muy útil, y pues utilizamos, recuerden, lo de el alt y el igual para obtener las sumas o hasta los promedios, así como lo que fue utilizar lo que luego le llamamos el autosuma, ¿sí? Pero ya vimos que tiene otras distintas opciones. Y pues recordamos un poquito de lo que fue el formato condicional.